Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Estamos contentos de estar con ustedes con un nuevo mensaje en esta ocasión. Recuerdan que tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, hasta el fondo de Los Naranjos, bajando donde está Gimnasio Tiger, y adelantito del asilo de ancianos, Iglesia Bautista Berea, 10 de la mañana, 6 de la tarde los domingos, miércoles 10 de la mañana para estudio bíblico y oración, 10 de la mañana miércoles, y clase bíblica este viernes, Cristo y nuestros pensamientos. Estudios bíblicos para ayudarnos a conocer a Dios y seguirle como discípulos de Jesucristo, siguiendo las huellas de Cristo es el título del curso los viernes. Bueno, pues aquí estamos para abrir un nuevo tema hoy. Queremos hablar hoy sobre la seguridad de la salvación. ¿Puede una persona estar segura de su salvación? Varios dicen que no. Otros dicen solo Dios sabe. Otros dicen que podemos hasta perder nuestra salvación. Bueno, ¿qué enseña la Biblia? Este es el punto. ¿Qué enseña la Biblia? Dios acerca de la seguridad de la salvación. Dios quiere que todo verdadero creyente tenga esta plena seguridad de su salvación. Todo verdadero creyente en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios quiere dar esa seguridad. 1 de Juan 5:13 dice, escuchen, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios quiere que sepamos que tengamos vida eterna los que hemos creído en su unigénito Hijo como nuestro Salvador. Bueno, ¿cómo es entonces que yo puedo tener y disfrutar en mi vida la plena seguridad de mi salvación? Vamos a considerar varias verdades bíblicas acerca de la salvación que ofrecen esta seguridad, la seguridad de la salvación. En primer lugar, la salvación es un nuevo nacimiento espiritual. De igual manera que una persona nace físicamente y llega entonces a ser hijo de sus padres terrenales, un hijo de Dios que nace por medio del milagro de Dios, el nuevo nacimiento espiritual, llega a ser hijo de Dios y no deja de ser hijo o hija de Dios espiritualmente. Cuando uno oye el Evangelio de la Salvación, según Efesios 1:13, por medio de la palabra de la verdad, es decir, la Biblia, y cree en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo, recibiéndole así por fe, aquella persona recibe el perdón de todo su pecado y es librado de la condenación eterna por amor de la muerte de Jesucristo en su lugar en la cruz. Y esa persona nace de nuevo por obra del Espíritu Santo y se convierte en hijo o hija de Dios. ¿Cuántas veces no hemos leído este texto, aún en este programa, lo que Dios nos dice por la Biblia? Pero vale la pena volver al fundamento, al inicio de la vida cristiana, que es el nuevo nacimiento espiritual. San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a Jesucristo, el Hijo de Dios, a los que creen en su nombre, Dios el Padre les dio potestad, es decir, derecho, poder
de ser hechos hijos de Dios, no antes de recibir a Cristo, no por nacimiento físico o por bautismo o por un rito religioso llegamos a ser hijos de Dios. No, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no es para infantes, es para creyentes. Dios el Padre les da potestad, derecho y poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados o nacidos de sangre, no es nada físico, ni de voluntad de carne, no es por voluntad propia que llego a ser hijo de Dios, ni de voluntad de varón, no es por fuerza de voluntad que me convierto en hijo de Dios, no, sino son engendrados de Dios. Sino engendrados o nacidos de Dios. La obra milagrosa, maravillosa y espiritual del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, convirtiendo un hijo del diablo, un hijo bajo la ira de Dios, un hijo de desobediencia. Lee Efesios 2, 1 al 10. En esta condición nos encontrábamos todos. Y unos todavía están en esta condición porque no han recibido a Cristo para perdón y para nuevo nacimiento espiritual. Pero habiendo creído en el Hijo de Dios a través del mensaje de la palabra de Dios y por la obra milagrosa del Espíritu de Dios, no sé exactamente cómo Dios lo hace, pero quita el pecado, perdona todo pecado y entra en aquella persona. Y por medio de su Espíritu Santo le convierta en hijo de Dios. Y ahora el mismo Espíritu de Dios que está en mí da testimonio a mi propio espíritu que soy en verdad hijo de Dios o hija de Dios. Escuche las palabras maravillosísimas del libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y a propósito, los que no tienen el Espíritu de Dios no son hijos de Dios, no son salvos. Dice en versículo 9, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amigo, Jesucristo dijo a Nicodemo en Juan 3, 1 al 8, y él era religioso, un principal entre los más estrictos de los judíos, los fariseos, y dijo a él, de cierto te digo, de cierto te digo, Nicodemo, y a cualquier persona religiosa pero no salva, si no nacieres de nuevo, no puedes ni ver ni entrar en el reino de Dios. Se necesita nacer de nuevo por obra del Espíritu Santo. Y entonces, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 14. Ahora versículos 15 y 16. Pues está hablando a los que ya son creyentes. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, un término, una frase aramea, que es como si dijéramos papi o papito, como un niño que siente este cariño y confianza hacia su padre, papi, papito. Así es cuando el creyente que ha recibido a Cristo, ahora desde el fondo de su corazón y de su ser, dice, Abba, Padre, como conociendo y sabiendo que ahora Dios es mi Padre, porque he recibido a su Hijo como mi Salvador y he nacido hijo o hija de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amigo, amiga, ¿has recibido el testimonio de Dios de que en verdad eres hijo o hija de Dios? Por haber creído en el unigénito Hijo de Dios y recibido a Él como tu Señor y Salvador personal.
Fíjese, qué seguridad hay en esta salvación que inicia con un nuevo nacimiento. Es un nuevo nacimiento espiritual. Yo recibo el Hijo de Dios y me convierto en Hijo de Dios, pero no solo hijo, sino heredero. Romanos 8:17, el próximo versículo. Y si somos hijos, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Puede imaginar ser un heredero de la vida y la gloria eterna con el mismo Hijo de Dios por toda la eternidad. Ay, esta es seguridad prometida por medio de la palabra de Dios a los que han experimentado el nuevo nacimiento espiritual. Para ellos ya no hay condenación. Este hermoso capítulo 8 de Romanos, le animo a leerlo después de este programa. Romanos capítulo 8, versículo 1 comienza: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que recibe a Cristo no solo tiene Cristo en él, pero ahora él está en Cristo en unión espiritual y eterna por toda la eternidad. Hijo, hija de Dios. Para los que están en Cristo Jesús, ahora ninguna condenación hay. Los que no andan conforme a la carne o una naturaleza puramente pecaminosa, sino ahora andan conforme al Espíritu. Ya son, como dice la Biblia, nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas para los que nacen del Espíritu Santo. Y ahora ellos llevan en sus vidas el fruto del Espíritu. Gálatas 5, versículo 22. ¿Quieres saber si eres de Dios? ¿Has nacido de nuevo? Mire qué fruto habrá en tu vida. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, amor y gozo en Cristo, paz en Cristo, paciencia, la paciencia de Cristo ahora en mí. Benignidad, ahora soy de buena voluntad hacia otros, bueno para con otros. Bondad, soy una persona que hace buenas obras y tiene buenos pensamientos y deseos para con otros. El fruto del Espíritu también es fe. Ya no ando en tinieblas del mundo, ando a la luz de la palabra de Dios por fe. Mansedumbre, que es tener fuerzas grandes en Cristo, pero bajo el control del Espíritu Santo de Dios, haciendo bien con las fuerzas que Dios me da física y espiritualmente. Y termina el fruto del Espíritu, templanza, que literalmente significa dominio propio. Fíjese, cuando tú estás bajo el control del Espíritu Santo, lleno de Él y bajo su control, entonces vas a estar en control de ti mismo y poder decir no a la borrachera, decir no a las drogas, decir no al sexo ilícito, sea fornicación, actividad sexual fuera del matrimonio, incluye pornografía en forma semilla, porque te lleva entonces a la fornicación. Pornografía viene de una palabra griega, porneia. También adulterio. Quizás has luchado con estos pecados de tu carne, la mentira, la maldición, la brujería y la envidia, la codicia, y están dominándote tus pecados. Pero cuando estás bajo el control del Espíritu Santo de Dios y su llenura, entonces vas a poder controlarte a ti mismo. ¿Sí? Quizás tu esclavitud en el pecado está enseñándote que no has nacido de nuevo
y necesitas recibir al Señor Jesucristo y perdón por tu grande pecado y recibir el Espíritu Santo para ir y no continuar en esa esclavitud de pecado. O eres creyente y has olvidado las promesas de tu libertad en Cristo. Has dejado de leer la Biblia a diario. Has dejado de congregarte. Crees que eres salvo, crees que eres cristiano, pero estás andando lejos de comunión íntima con Dios y los hijos de Dios, y pasas más tiempo en el mundo y con los hijos del mundo. ¿Cómo esperas tener victoria y el fruto del Espíritu Santo? Necesitas arreglar tu pecado con Dios y volver a Él, a su palabra, a su casa y a comunión íntima con Él, y llevar los frutos de un verdadero hijo de Dios para su gloria y para tu propio bien y para tu testimonio. Para tu testimonio. Salvación, amigos, es una obra divina, no humana, por la pura gracia de Dios. Es una regeneración, un nuevo nacimiento espiritual. Y la primera parte y esencial de esta salvación es el nuevo nacimiento espiritual. Reconociendo mi grande necesidad de un Salvador, convencido de mi culpa, de mi corrupción y de mi merecida condenación como pecador delante de Dios. El Espíritu Santo me convence de mi pecado y la condenación que merezco, pero también me conduce a la fuente de limpieza de toda mi corrupción, de toda mi culpa, a la fuente de mi liberación de la condenación eterna. ¿Qué fuente? Jesucristo mismo y la sangre que Él derramaba en la cruz por mí y todos mis pecados, mi perdón, mi limpieza. El Espíritu me convence de mi pecado, pero me conduce a la fuente de perdón y limpieza y salvación, que es Jesucristo crucificado, ahora resucitado, y ahora creyendo que su sacrificio en la cruz fue suficiente, único y suficiente por mí y todo mi pecado. Entonces me arrepiento de mi pecado y le invoco a Él para recibirle a Él para su perdón y su salvación. Y yo no sé cómo, pero la Biblia dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y no sé cómo, pero perdona y quita el pecado en aquel momento. El Espíritu Santo entra en aquel corazón creyente, ahora limpiado con la sangre preciosa de Cristo, y crea un nuevo corazón limpio. Crea una nueva persona espiritual, un hijo de Dios. Me convierte en un hijo de Dios. Creyendo así en el Salvador Jesús, nazco de nuevo espiritualmente. Paso de muerte espiritual y eterna a vida espiritual y eterna el momento que creo en Cristo y le recibo por fe. Jesús dijo en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte espiritual y eterna a vida espiritual eterna por Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora tengo a Cristo, ahora tengo su Espíritu Santo. Este es el inicio de la seguridad de la salvación, haber nacido de nuevo por fe en Cristo, por obra de su Espíritu Santo, y ahora las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y yo puedo hasta ver en mi propia vida, y otros pueden ver, Cristo está en mí. Y yo puedo asegurarme que Dios comenzó una buena obra en mí y la va a perfeccionar hasta la venida de su Hijo para llevarme al cielo. Pero número dos, cuando uno es salvado por fe en Jesús, entonces el Padre le sella
Le sella con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ir a este texto tan importante en el libro de Efesios en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 1. Cuando uno es salvado por la fe en Jesús, recibiéndole por fe, entonces el Padre le sella al creyente en Jesús con su Espíritu Santo. Y este sello tiene un propósito múltiple. Podemos ver por lo menos cuádruple. Mire lo que dice en Efesios 1:13. En Él, en Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, con un propósito, vamos a ver, cuádruple. Bien puede ser que hay más propósitos en el plan divino de Dios para darnos seguridad plenísima de nuestra salvación. 4 aspectos del sello que es el Espíritu Santo sobre mi vida, en mi corazón, para decirme a mí y a todos, este es un hijo de Dios. Número 1, el sello del Espíritu Santo en mi corazón y en mi vida garantiza que yo soy en verdad un genuino hijo de Dios o genuina hija de Dios. Ya leímos, pero vale la pena, Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, un hijo adoptado espiritualmente, por el cual clamamos, Abba, Padre, mi Padre, mi Dios espiritualmente. Ahora yo sé que eres mi Dios, mi Padre, mi Salvador. Gracias. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y también herederos de Dios. El Espíritu Santo garantiza que yo soy en verdad un genuino hijo o hija de Dios. Número 2, este sello del Espíritu Santo en mí garantiza que soy la posesión personal y eterna de Dios mismo. Soy la posesión personal y eterna de Dios mismo. En Efesios 1:13 habla del sello del Espíritu Santo y en versículo 14 llama al Espíritu Santo las arras de nuestra herencia eterna en el cielo. Teniendo el Espíritu Santo es como si tuviera las arras o la garantía de la seguridad de nuestra herencia plena y eterna en el cielo hasta la redención de la posesión adquirida. Dice que un creyente y todos los creyentes son posesión adquirida por Dios por medio de la sangre preciosa de su Hijo. Ahora en esta vida ya soy suyo, pero voy a ser plenamente y eternamente suyo cuando Él me arrebata de este mundo y me lleva al cielo y me da un nuevo cuerpo inmortal para estar en su casa y su presencia para siempre, eternamente y para siempre, hijo, hija de Dios. El Espíritu Santo en mí garantiza que soy la posesión personal y eterna de Dios mismo, la posesión adquirida de Dios. Número 3, el Espíritu Santo de Dios en mí, en ti, si eres creyente en Jesús, garantiza que yo soy protegido y preservado por Dios. Protegido y preservado, y que soy salvo y seguro en Cristo mi Salvador. Para siempre, para siempre. Qué tan fuerte sello es el Espíritu Santo en la vida de un creyente verdadero en Él como su Salvador personal. Protegido y preservado, salvo y seguro en Cristo. Mire Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen.
Y yo les doy vida eterna. Esta es seguridad eterna de mi salvación. Yo les doy vida eterna sin fin. Y no perecerán jamás. Más seguridad todavía. No perecerán jamás. Más seguridad. Pero mire, ni nadie las arrebatará de mi mano. Más seguridad todavía, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús, el Hijo de Dios. Pero hay más seguridad. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sabes qué? Si tú has recibido a Cristo por fe como tu Salvador y nacido de nuevo, no solo estás en la mano de Jesucristo, estás en la mano de Dios el Padre. Y dice, nadie puede arrebatar a los suyos de su mano, del Hijo ni del Padre. Nadie. Esta es la promesa de seguridad eterna de la salvación. Y Romanos añade algo. Acabamos de ver, número 1, nadie me puede arrebatar de la mano de Dios. Tengo vida eterna, no pereceré jamás y nadie me puede arrebatar de su mano. Gloria a Dios. Gracias por el poder de su salvación, para guardarme en su salvación. Pero también, en segundo lugar, nada ni nadie me puede separar de su amor, habiendo creído en Cristo y su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Cristo te amó siendo un vil, perdido pecador, ¿va a dejar de amarte como creyente, luchando en pruebas fuertes? Luchando con el pecado, tentado y a veces hasta cayendo y ahora dudando tu salvación. Si Dios te ha desechado, no. Si Dios te amó cuando eras un perdido, vil pecador mereciendo el infierno, pero envió a su Hijo a morir por ti, va a seguir amándote. Va a seguir dándote seguridad en tu salvación. Si vuelves a Él con arrepentimiento, pidiendo perdón, vas a vivir esta seguridad. No pierdes tu salvación como creyente verdadero en Jesús, pero pierdes comunión con Dios, la bendición plena de Dios y la habilidad de disfrutar seguridad de tu salvación. Tienes que confesar tu pecado. Vamos a ver esto en el próximo mensaje. Tienes que arreglar tu pecado y volver a comunión con Dios, y entonces Dios te puede dar seguridad. Es posible que seas salvo y no sientes seguridad, pero eres salvo. Pero Dios no te da el disfrutar tu seguridad porque andas lejos de Él. Pero su amor es lo mismo. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Qué dice? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, esto incluye el diablo y sus demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si eres creyente lejos de Dios, vuelve a Él y su amor te perdonará, te limpiará y te restaurará a comunión con Él y a la seguridad de tu salvación. Si no le conoces, tú necesitas volver a Dios como pecador bajo la condenación por tu pecado y culpa y corrupción. Y voltear hacia Jesucristo en arrepentimiento y creer que Él cargó con toda esta culpa y corrupción y condenación eterna en la cruz una vez para siempre. Está con brazos abiertos y estas manos que fueron clavados en una cruz están extendidas ahora diciendo: yo te amo. A pesar de todo tu pecado y perdición, yo te amo. Pagué el precio total de tu salvación. Te amo. Te quiero tener conmigo ahora y en gloria eterna.
ven a mí y yo te daré descanso de tu carga de pecado, te perdonaré con la sangre que derramé. ¿Ves las marcas? Ya glorificadas estas marcas. Jesús es resucitado y glorificado, pero lleva las marcas, dice en Apocalipsis 5, en el cielo, haciendo todos recordar, los que están en el cielo, el precio, su muerte en la cruz, su sangre derramada para redimirles de su pecado y del infierno eterno y darles vida eterna en el cielo. Amigo, ¿en qué condición te encuentras? La presencia del Espíritu Santo de Dios también garantiza que voy a recibir mi plena herencia de vida y gloria eterna en los cielos cuando Cristo venga por los suyos. Yo voy a tener plena herencia en los cielos. Mi alma va a ir directamente al cielo después de la muerte y posteriormente en la resurrección recibiré delante de la presencia de Cristo la plena recompensa que Dios tiene en gloria para sus hijos. Ahora, ¿qué de ti? ¿Has nacido de nuevo por obra milagrosa y maravillosa del Espíritu Santo de Dios por haber recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Ven a Él. Él pagó por todo tu pecado. Recibe a Él y te perdonará y entrará en tu corazón y te hará una nueva persona por obra del Espíritu Santo. Él comenzará una buena obra en ti que seguirá hasta su venida o hasta tu muerte. Y entonces ya la salvación será completa en la resurrección para llevarte al cielo, recibir tu nuevo cuerpo y tu glorificación completa y tu recompensa eterna en el cielo. Filipenses 1:6 es uno de los textos más fuertes en toda la Biblia sobre la seguridad de la salvación. Alma sin Cristo, recibe a Cristo para que Él comience esta buena obra de salvación eterna en ti hoy. Y creyente en Cristo, recibe seguridad por medio de la fe. Filipenses 1:6, Pablo dijo a los creyentes en Filipos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra de la salvación, la perfeccionará. Esta obra de salvación la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta su venida. Amigo, tus obras no te van a salvar. Creyente, tus obras no te van a perfeccionar hasta plena perfección. Pero la obra de Jesucristo en ti, que Él comenzó el día que lo recibiste, Dios va a perfeccionar su obra en ti. Salvación es su obra, es su regalo. Por fe, por la gracia de Dios, salvos. Es su obra comenzada, continuada y completada en su venida. Regocijémonos en el buen y único Salvador Jesucristo. Recibamos a Él si no lo hemos hecho y entreguemos nuestra vida enteramente a Él para vivir seguros en nuestra salvación y sirviendo a nuestro Salvador. Desearíamos, si Dios permite, seguir sobre la seguridad de la salvación, si Dios permite, pero mientras, que Dios bendiga esta palabra suya en esta semana en las vidas de todos. Que Dios les bendiga.